discipulado. Y Mateo 28:16, después que Jesús muere, resucita, se encuentra con sus discípulos, el último legado que él termina diciendo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense qué importante que siempre hacemos referencia, y más cuando alguien está a veces en alguna prueba, en alguna adversidad, de esta promesa que Jesús dijo: Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjense que hay una antecesión a eso, donde dice: enséñale a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, entonces yo, si guardan todas las cosas que yo mandé, o sea, si están obedeciendo a lo que yo les enseñé, o sea, si caminan como yo les marqué, yo entonces voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. No podemos engañarnos de que Jesús va a estar a nuestro lado, va a estar acompañándonos hasta el último momento si nosotros caminamos a nuestra manera, lejos de Él. Amén. Entonces, quiero hablar en esta noche acerca del discipulado. Podemos ver en los evangelios que una de las tareas centrales que Jesús vino a realizar para poder implementar, ¿sí?, o realizar, o para poder cumplir la misión del reino, fue hacer discípulos. Esa fue su tarea central. Pero Jesús anduvo en la tierra haciendo milagros, prodigios, maravillas, sanando enfermos, liberando oprimidos, asistiendo al pobre, al necesitado. Sí, pero todo eso lo hizo a través del discipulado. Su tarea central fue el discipulado. Lo vemos desde el comienzo de su ministerio. Antes de ir a su primer misión y realizar su primer milagro, Jesús llamó a hombres al discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un llamado de Dios y usted tiene un ministerio que Dios le da, usted lo primero que tiene que hacer es empezar a llamar hombres al discipulado. Si usted no discipula en otro, si usted no se refleja en otro, usted no va a poder tener un ministerio efectivo. Dice Jesús, después de ser bautizado, esto el libro de Juan lo cuenta de esta manera, día tras día, dice que después de que fue bautizado, al día siguiente, le siguieron Andrés y Simón y se unieron a él y lo acompañaron en la jornada en la cual Jesús iba a comenzar a trabajar. Y así lo cuenta el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 35. Dice: el día siguiente, otra vez, estaban Juan, está haciendo referencia a Juan el Bautista, el mismo Juan que lo había bautizado. Este Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, y cuando vieron que bautizó a Jesús y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, se oyó una voz desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ellos reconocieron que era el Cristo que ellos estaban esperando. Y dice así: al día siguiente otra vez estaba Juan el Bautista, ¿sí?, y 2 de sus discípulos. O sea, había 2 discípulos de Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea que cuando reconocieron a Jesús, dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Esos eran Andrés y Simón, al que luego se llamó Pedro. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pero luego siguieron a Jesús. ¿Me está siguiendo hasta acá? Al día siguiente de ser bautizado, Andrés y Simón le siguieron. Al otro día, ¿sí?, convidó a Felipe y a Natanael para la misma labor. Y dice así la palabra: al día siguiente, el siguiente día, Juan 1, 43 al 45, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y acá Natanael le dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y le dice, ven y ve, vamos a seguirle a ver qué pasa. Y cuando llegan, Jesús le dice, desde que estabas abajo de la higuera te conocía, y dice, pero este verdaderamente es profeta. Ahora decís que soy profeta porque dije que estabas debajo de la higuera, te había visto sin haberte visto. Y ahí le siguieron 4 discípulos, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. 4 discípulos siguiendo a Jesús. Todavía Jesús, su ministerio, no había tenido ningún fruto, todavía no había tenido ninguna demostración, pero ahora sí llegaba el tercer día, donde se iban a una fiesta que habían sido invitados, y ahí ocurre el primer milagro de Jesús. Y allí, ¿quién estaba con Jesús cuando ocurre su primer milagro? Sus discípulos. Veamos cómo lo cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Habla de las bodas de Canaán. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. ¿Jesús iba solo? No, iba con los discípulos. Te invitamos al casamiento. Mirá, yo tengo unos muchachos que están conmigo, que sí que tienen que acompañarme. Y bueno, que vengan. Total, si falta vino, sabemos que vos lo vas a hacer. Que sí que lo invitaron. Sabía que la bebida no iba a faltar, que sí que vengan nomás. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tiene vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, no quiere empezar a hacer milagro, háganlo todo lo que él le dice. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Jesús les dijo, para que las tinajas eran para el lavamiento del ritual que ellos tenían. Y Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjense que era el momento cuando Jesús comienza a hacer ese primer milagro. Hola, ahí está. Cuando hace este primer milagro, allí estaban los discípulos a su lado. Amén. ¿Por qué era importante? Porque él tenía que formar hombres para que sigan con el legado que él estaba haciendo. Él tenía que formar estos hombres y necesitaba que estén a su lado. Como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay acá? Tiene que tener discípulos usted también. Si no, su ministerio no puede comenzar. Había muchos creyentes al momento de este milagro, pero Jesús estaba buscando algo más que solo creyentes. Jesús haría su obra con discípulos. Amén. Decirle al que está a tu lado, Jesús va a hacer la obra con discípulos, no con creyentes. Los creyentes son los que, les quiero mostrar un poquito un paralelo para que usted pueda entenderme. Los creyentes son los que buscan a Jesús para encontrar respuesta a sus necesidades. Los creyentes son los que demandan, Señor, dame, tráeme, cuídame, protégeme, todo termina en me, son ovejas, están demandando. El creyente es el que demanda, el que pide, el que observa lo que está pasando. Si hay algo para repartir, ahí voy. Si hay algo para hacer, me quedo mirando. Los discípulos son los que están dispuestos a abandonar sus propios planes para seguir a Jesús y extender el reino. Esos son los que sirven, son los que ofrecen, son los que se involucran. Amén. Esa es un poco la diferencia entre el creyente y el discípulo. Entonces, creyentes en Jesús
había por todo Israel, pero solo los discípulos lo siguieron y obedecieron. Hoy en día sucede lo mismo. Jesús habla de multitudes que le seguían y a todos los sanó. Y llegó la noche y sanó a todos los que estaban. Y estaban hambrientos y alimentó a 5.000, sin contar mujeres y niños, 20.000 personas y no más. Y otra dice, y estaban allí todo hambrientos y alimentó a 4.000. En todos lados veíamos que multitudes le seguían. Una multitud se agolpó junto a la playa y allí Jesús les hablaba sentado en una barca. Habla de multitudes. Eran muchos los que creían en Jesús, pero eran pocos los que le seguían. De hecho, llegó al final de sus días, de sus 12 discípulos, uno le vendió y se ahorcó, 11 se escaparon y se asustaron, y recién después que resucitó volvieron a encontrarse con él. Muchos creen en Jesús, pocos son los que están dispuestos a servirle. Es un hecho en la historia que Jesús hizo toda su obra por medio de discípulos y no a través de creyentes. Fue a través y con los discípulos que ministró a multitudes de creyentes. Amén. Estaban hambrientos y le dijo, denle ustedes de comer. Pero Señor, no alcanzará ni con esto, ni con lo otro, ni que trabajemos, no hay almacén, el supercosto todavía no había abierto. Estaban como que, ¿de dónde iban a sacar tanta comida? Y Jesús le decía, denle ustedes de comer. Los creyentes siempre están por todos lados. En cambio, los discípulos son los que más escasean. Tal es así que Jesús, antes de partir de esta tierra, dio este mandamiento a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este era el mandato que Jesús había dispuesto. Ir a ser discípulos. No, y tenemos que predicar la palabra, sí, predicamos la palabra, pero a ser discípulos. Y cuando nosotros enseñamos y hablamos del bautismo, aquel que se bautiza da un paso de fe, convirtiéndose en discípulo. Es aquel que dice, yo realmente tomo este paso para convertirme en discípulo. Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. El creyente no puede enseñar obediencia porque no es alguien que obedece. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Los creyentes no fueron llamados por Jesús para convertirse en pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Solo los discípulos son los que recibieron ese llamado. Y vemos gente que no se sujeta, que no se somete y que dice soy profeta, soy... y se pone título. No puede ser porque Dios esa orden se la dio a los discípulos, a aquellos que están dispuestos a servirle y que se han negado a sí mismos. Amén. Le estoy dando alguna referencia para que usted pueda entender la importancia del discipulado. Jesús hizo toda la obra aquí en la tierra con y a través de los discípulos. Mandó a sus discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos y dijo que solo sus discípulos debían ser sumergidos en el conocimiento de su verdad. Jesús hablaba en parábolas y un hombre salió a sembrar y tiró su semilla. Luego se junta con sus discípulos y le da la explicación de las parábolas. ¿Y por qué no le explicaba a todo el mundo? Porque él sabía que iba a estar dando una explicación a alguien que no estaba dispuesto a crecer y a trabajar al lado de él, a obedecer lo que él decía. Entonces dice, le hablaba por parábola para que entendiendo no entiendan, y era lo que él sabía. A veces le queremos dar demasiada explicación a alguien que no está dispuesto a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. El discipulado no es solo una metodología, porque algunos creen que el discipulado es una
una nueva corriente de la iglesia, o que, bueno, nosotros trabajamos con discipulado, y que es un método más para que la iglesia se desarrolle y crezca. El discipulado no es una metodología, va más allá de esto e involucra una relación personal donde se expone la vida de cada uno de los que se comprometen a un proceso de formación en Cristo. Cuando yo expongo mi vida para que mi vida sea formada, sea transformada, sea moldeada como Cristo quiere. Y esta relación se proyecta en una formación de la palabra de Dios. Y no en las ideas personales, ¿sí? O de criterio de nadie en particular. Porque yo hago discípulos a mi manera, entonces los formo como yo quiero. No, yo no puedo formar a la gente a mi manera, con mis pensamientos, con mis criterios, con mis formas. Yo tengo que formar a la gente a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos para la formación de esos discípulos. La finalidad del discipulado es que haya una transformación integral. Si nosotros no somos transformados, ¿sí?, nosotros no podemos seguir los pasos de Cristo. Necesitamos ser transformados de nuestra naturaleza, de nuestro temperamento, tiene que cambiar. Necesitamos que esa transformación ocurra. Por lo tanto, el discipulado no termina en la enseñanza o cuando terminamos de enseñar las lecciones bíblicas, la ABC, nivel 1, nivel 2, discipulado y todo lo que se pueda enseñar en la iglesia. Cuando usted termina la casa de paz o viene a la célula, eso no es solamente la formación del discipulado. Eso es una consolidación para que usted empiece a crecer y a desarrollarse. Esto no es un proceso educativo escritural, sino también espiritual, que lo va a llevar a la plenitud a Cristo. Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, en el primer capítulo, verso 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Se está refiriendo a aquellos que iban a ser discípulos, a quienes, ¿sí?, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué es lo que se produce en el discipulado? Cristo viviendo en nosotros. ¿Y cómo sucede? Mirá, yo si era antes le agarraba y le robaba, pero ahora Cristo está en mí. No puedo hacer esto. ¿Me está entendiendo? Ay, que antes yo hubiese hecho, pero ahora está Cristo en mí. Porque yo estoy haciendo que mi carne, mi temperamento, todo mi ser muera para que Cristo nazca en mí. Entonces ahí se va formando el discipulado. Si usted supiera lo que yo era antes, pero ahora Cristo me hizo nueva criatura. Cuando empezamos a escuchar eso, vemos que es una persona que está en un proceso de discipulado. Y siempre habrá alguno que dice: pero ¿sabes lo que te falta? Es que hasta que Cristo no me lleve de aquí, todavía la obra no ha sido terminada. Vamos a estar en proceso, porque de eso se trata el discipulado. Sigo leyendo. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos camino a la perfección, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto lo decía el apóstol Pablo, que había perseguido a los cristianos, que era una persona religiosa y estructurada, defendiendo su religión y su postura como soldado del imperio que estaba gobernando, que estaba persiguiendo a la iglesia, que había visto matar a Esteban,
apedreado, que él iba con carta de autorización para perseguir, capturar y encarcelar o matar a los cristianos. Y él estaba diciendo, Dios está haciendo este proceso en mí. Estaba siendo discipulado. Había entrado en un proceso de discipulado. Dios lo tomó, personalmente lo tiró allí a tierra, lo dejó ciego. Dijo, ay, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo empezó a transformar, lo empezó a usar y se convirtió en el apóstol Pablo. En un hombre que trastornó todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Alguien que era temeroso. Cuando le dice a Ananías, ve a la casa de él, de Saulo de Tarso, que está allí ciego porque él ora. Hacía 3 días que estaba allí en ayuna orando, porque no entendía lo que le había pasado. Iba camino a Damasco a buscar cristianos, y Jesús se le apareció en el camino. Y a partir de ese momento comenzó a tener un encuentro sobrenatural con Cristo mismo. No le había conocido en persona, pero sí había tenido un encuentro sobrenatural con Él. Y había entrado en un proceso de discipulado. Y Él estaba siendo transformado. Y Él escribe esto. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. No según la mía, según la de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ella dice, yo ya no voy más con espada, con caballo, con armas. Tenía toda la habilidad y el entrenamiento para moverse de esa manera, pero ahora estaba con la potencia que Cristo había puesto en él. Y con amor estaba transformando a otros. El discípulo debe estar enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. ¿Y para qué estoy yo acá? Y en Magdalena y en esta iglesia, porque en los planes presentes que usted está viviendo, tiene que trabajar para los planes eternos que Dios tiene. Que todo el mundo conozca del Evangelio. Que todo el mundo sea transformado y le conozca a Él. Y eso es lo que Cristo lo ha llamado. Por eso es necesario que usted empiece a trabajar en ser un discípulo de Cristo. Para que haya un discipulado, se necesitan 3 elementos. Se necesita un maestro, un discípulo y un proceso. Quizá usted ya está en el lugar de maestro y está trabajando para hacer nuevos discípulos. Quizá usted es un creyente y hoy dice, pastor, entendí esto y a partir de hoy voy a empezar a ser un discípulo. A partir de hoy tomo una decisión y voy a entrar en el discipulado y voy a empezar a ser procesado. ¿Cuántos me dicen amén? Pocos amén. Se necesitan 3, dijimos, maestro, discípulo y un proceso. El discípulo debe hacer un compromiso de vivir la vida que enseña, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer el discípulo. Perdón, me quedé acá. El discípulo debe hacer un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda a su maestro. Ahí estaba, se me había perdido se me corrió toda la cosa. Vuelvo a repetir, el discípulo debe hacer un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda a su maestro. ¿Y qué más debe hacer? Poco a poco debe enseñar a otros a que también vivan de la misma manera. Así, imítenme a mí, decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esa era la mejor definición del discípulo y del maestro que discipulaba a otro discípulo. Somos imitadores de Cristo y ayudamos a que otros imiten a Cristo también. No vaya usted a decir, mirá, Cristo hace esto, pero vos no trates de imitarme a mí. O tratá de imitar, ya estamos, no. Tenemos que reflejarlo a Cristo.
tenemos que ser imitadores de Cristo y que puedan imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Si no, vamos a decir como ese viejo dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y no somos llamados a eso. Somos llamados a ser ejemplo y a dar ejemplo. Amén. Discipulado es más que programa o que planes. Es el estilo de vida que requiere disposición para aprender. Aquel que entra en un discipulado es una persona que dice, mi estilo de vida está dispuesto a aprender. Y para estar dispuesto a aprender tengo que doblegar mi temperamento, quebrantar mi orgullo, quizá mi altivez o todo lo que haya que a Cristo no le agrade, ahí tengo que empezar a quebrantar eso. También entendemos que el discipulado tiene su origen en Dios mismo, ya que Él es el único que puede producir cambios trascendentales en la vida de aquellos que ha elegido. Solo Dios es el que nos puede cambiar. Nosotros podemos ser buenos maestros, pero nosotros no vamos a cambiar a nadie con consejo ni con palabras. El que cambia es Dios. Dios produce transformación en la vida de las personas. Entonces nosotros tenemos que llevar a las personas a Dios, a que las personas lo cambien, lo transformen. Y así lo describe el apóstol Pablo en su carta a su discípulo Timoteo. Y él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué le está diciendo? Persiste, sé persistente en eso, no salgas de ese lugar, sigue ahí. Antes el apóstol Pablo había hablado de Timoteo y le dice, esa fe no fingida que habita en ti, que estuvo primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, le hace toda una referencia de que había una fe que él traía desde pequeño. Y esa fe debía ser fortalecida. Y acá le está diciendo, ¿sí?, que persista en lo que ha aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido? Había aprendido del apóstol Pablo. Aquel que dijo, yo soy fariseo, integrante del Sanedrín, circuncidado el 8º día, y tenía una lista de credenciales, de títulos, de chapa que lo acreditaban. Y él le dice todo lo que era, él le dice todo lo que tenía, pero le dice también, todo lo que tengo lo he estimado por basura con tal de conocer a Cristo resucitado. Él dice, no vale nada mis títulos. No vale nada lo que yo tengo. Para mí lo que vale es Cristo obrando en mi vida. Y él mismo le dice, me encanta cuando le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando has aprendido de alguien que ha renunciado a todo por seguirle a Cristo, tienes que tener un buen ejemplo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sin palabra no vamos a poder ser discípulos. Necesitamos tener palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios para ser discípulos. Leyendo Paturucito no vamos a poder aprender a ser discípulos. Necesitamos conocer su palabra. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted se va a convertir en discípulo de Cristo, no para venir a la iglesia y tener un título y que usted lo nombren como algo que pueda hacer aquí en la iglesia, sino usted va a ser preparado para toda buena obra. Usted va a ser un hombre, una persona de bien. Va a ser una persona honorable, va a ser una persona sincera, honesta, porque para toda buena obra
usted va a ser preparado. Y cuando alguien necesite un consejo, no va a ser el diácono de la iglesia, el discípulo o el pastor. Usted va a ser una persona de bien, una persona que ha sido preparada para toda buena obra. Usted va a poder dar consejos de padre. Usted va a poder dar consejos de negocios. Usted va a poder dar consejos de sabiduría. Porque el convertirse en discípulo lo prepara a usted en una persona de bien. Lo prepara a usted en una persona para toda buena obra. Y en estos tiempos necesitamos muchos discípulos. Necesitamos muchos que estén dispuestos a entrar en ese proceso. A dejar aquellas cosas que quizás nos llaman y nos tienen allí entretenidos, que hoy podamos disponer nuestro ser a decir: yo no quiero estar más para recibir, para observar, para pedir. Yo quiero estar aquí para dar, para ofrecer y ser participante de lo que Dios quiere. Concluimos con que el verdadero seguidor de Jesús es aquel que acepta ser un instrumento en la misión de Dios. Y si usted está dispuesto a ser un discípulo, usted va a integrar esta misión. Ser un discípulo es quien se compromete a asumir la responsabilidad personal de convertirse en su seguidor, en un seguidor de Cristo, y de hacer discípulos para el reino a muchos otros. Sabe que en estos tiempos que vienen difíciles, estos tiempos que quizás se pongan complicados, amenazantes, por diferentes circunstancias, y que muchos ya sabemos que estoy más seguro que nunca que Cristo viene pronto. Y las cosas se ponen complicadas y somos bombardeados con ideas y pensamientos que van en contra de su palabra, que van en contra de sus preceptos. Y en esos tiempos es cuando los creyentes se olvidan. Cuando Jesús le fueron a sentenciar allí ante Poncio Pilato y los sumos sacerdotes, y le dijeron al pueblo, multitudes lo seguían. Y cuando comenzaron a tener que elegir entre Barrabás, un delincuente, y Jesús, esas mismas multitudes gritaban: Barrabás, que sea suelto y encarcelado Jesús. Los creyentes no van a poder definir situaciones difíciles, pero los discípulos se la van a jugar. Yo quiero que en este tiempo puedas tomar decisiones firmes en tu corazón de seguirle a Cristo, no como un creyente, sino como un discípulo. Voy a seguir enseñando esta semana acerca del discipulado, porque Dios me está hablando y creo que necesitamos más que nunca formar discípulos. Necesitamos más que nunca disponer nuestro corazón con una entrega total a lo que Él nos está llamando. Y yo quiero orar en esta noche por aquellos que dicen: pastor, yo tomo y asumo un compromiso, quiero ser discípulo. Aquellos que dicen: necesito que mi fe sea aumentada, necesito creer más. Yo quiero orar por su vida. Que Dios pueda poner en su corazón
una fe aún más grande para que usted pueda tomar una decisión seria. ¿Y cuál es mi compromiso, pastor, con la iglesia? ¿Y cuál es la decisión que voy a tomar ahora? No es con la iglesia. La decisión más importante que tienes que tomar es contigo mismo. De morir a tus deseos, de morir a tus pasiones, de morir a tus obligaciones y poner a Cristo en primer lugar. Y que todo lo que hagas lo hagas por y para Cristo. Que tu trabajo, que tus relaciones, que tu familia pueda estar saturada de Cristo. Y vas a ver cómo todo va a cambiar. Hay gente que está, cierre sus ojos por favor. Hay gente que está viviendo conflictos en sus relaciones. Y una y otra vez vuelve a estar en los mismos conflictos. Y creo que tú has creído en Cristo. Has creído en Jesús. Lo has recibido como tu Salvador. Y aún has visto muchos milagros en tu vida. Pero no te has decidido, no te has comprometido a ser su discípulo. Y hoy estás viviendo conflictos una y otra vez. Porque Él no está haciendo lo primordial en tu vida. Comienza a decidirte a ser discípulo de Él. Deja de ser creyente y comienza a ponerlo en primer lugar. Tu economía cambiará. Las relaciones en tu familia cambiarán. Tu salud cambiará. No puedes vivir solamente de creer. Puedes creer en muchas cosas. El creer solamente es una actividad más en tu vida. Pero cuando tú eres discípulo, es todo para tu vida. Cuando tú te conviertes en discípulo, todo cambia. Proyectas tu familia siendo discípulo de Cristo. Proyectas tus negocios siendo discípulo de Cristo. Cuando eres creyente, mira solamente que tu negocio sea un beneficio para ti, para tu futuro. Y estás viendo cuál sea la consecuencia de eso. Pero cuando eres un discípulo, estás sirviendo al reino. Papá, yo quiero orar en esta noche. Y si tú tomas esta decisión en esta noche, quiero orar por ti. Pasa aquí adelante. Pasa con un corazón dispuesto a recibir. Que Dios traiga una impartición sobre tu vida. Y dile: si tienes que cambiar algo en mí, cámbialo, Señor. Si tienes que transformar algo en mí, hazlo, Señor. Pasa dispuesto a que Dios haga esa transformación en tu vida. Que Dios ponga todo nuevo. Y dile: estoy dispuesto a seguirte, cueste lo que cueste. Simón y Andrés estaban lavando redes y Jesús les dijo: sígueme. Estaban en su negocio, dejaron su padre, dejaron el negocio, dejaron la empresa y le siguieron. Yo no estoy diciendo que hoy dejes tu negocio, dejes tu trabajo, porque yo no lo he hecho. Pero sí he puesto mi trabajo, mi negocio y mis bienes al frente del discipulado. Cuando Dios transforma mi vida, transforma mi economía. Cuando Dios cambia tu vida, cambia tu familia. Cuando Dios cambia tu vida, los proyectos ya son diferentes. Deja que Dios cambie. Entrégate en sus manos. Disponte a ser un discípulo de Cristo, porque Él tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Recibe la impartición en esta hora. Padre, bendigo a cada hijo de esta casa. Declaro sobre cada uno de ellos, Señor, una unción poderosa que transforma sus vidas, transforma su ser, transforma sus relaciones, su economía.
que tú los cambias, Señor, de una manera sobrenatural. Señor, imparto sobre ellos bendición del cielo, una fe sobrenatural para creer en ti, en tu palabra y en lo que tú vas a hacer para cada uno de ellos. Papá, bendigo a cada hijo en esta noche y declaro sobre ellos bendición del cielo, Padre, en el nombre de Jesús.